Currículum significa carrera, significa trayectoria, es un recorrido hacia una meta. Desde el campo educativo, que es desde donde nosotros lo vemos, tiene múltiples significados, es polisémico, pero desde la perspectiva que se lo mire, este currículum es un artificio vinculado a los procesos de selección, organización, distribución y evaluación de los contenidos escolares que se realizan en los sistemas educativos. El currículum, cabe aclarar que es un documento elaborado por el Ministerio de Educación. El currículum tiene su origen en una facultad en 1633, donde países ingleses empiezan a utilizar esta palabra, currículum, asociada a diversas formas e instrumentos para regular los contenidos y actividades que realizaban los estudiantes. Lo primero que se entiende cuando se habla de currículum es que es un conjunto de textos elaborados por el Ministerio de Educación, el cual contiene temas instruccionales, recomendaciones y sugerencias que se le hace a los docentes para guiarlos en su actividad diaria. Es un libro que se debe leer para pensar para pensar qué hacer en el aula y cómo transmitir estos conocimientos de manera específica, de manera que den frutos estos contenidos, que sean buenos contenidos, que sean una buena transmisión. De este modo surge con el uso práctico una primera concepción, que es la prescripción unificada, sistemática, oficial, escrita de lo que se debe transmitir y hacer en las escuelas. Leyendo el currículum se puede tener información acerca de lo que la sociedad, a través de sus autoridades político-educativas, determinan lo que se debe enseñar y los modos para hacerlo. De acuerdo con esta perspectiva propia de situación de docentes y alumnos, es que el currículum aparece como una norma externa a la escuela. Viene de arriba, viene del Ministerio de Educación como una norma, la cual hay que respetar y seguir, llevarla a cabo. En nuestro país, el currículum se concreta en diferentes niveles. Nivel macro, donde se encuentran los documentos nacionales y jurisdiccionales, que tenemos contenidos básicos, podemos reconocer los contenidos básicos comunes que aparecen con la Ley Federal de 1993 bajo el mandato de Menem. Podemos reconocer los NAP, también núcleo de aprendizaje prioritario. En Santa Fe, en la jurisdicción santafesina, encontramos los diseños curriculares jurisdiccionales elaborados en 1996. Y en la actualidad tenemos los NIC, núcleos interdisciplinarios de contenido. En el nivel micro, que son los documentos institucionales y documentos áulicos, encontramos el PEI, Proyecto Educativo e Institucional, y el PCI, Proyecto Curricular e Institucional. El proyecto educativo institucional, como lo dice, educativo institucional, es de cada escuela, de cada institución educativa, es un plan de acción
¿Qué hace la escuela? Es un proceso de construcción, define los rasgos de identidad institucional, sus objetivos y la estructura. Es una herramienta para la gestión institucional, lo cual comienza desde su realidad, parte desde su realidad y la transforma dando sentido a la acción planificada colectivamente. Es un instrumento que da cuerpo al protagonismo institucional y en este proyecto lo que hacen las escuelas es plantearse quiénes son, cuál es su contexto, cuál es su misión, qué escuela quiere lograr, cómo es su escuela, qué problemas tiene, qué fortalezas tiene. O sea, describe la institución educativa en todos sus aspectos. Y el PCI, Proyecto Curricular Institucional, otorga la coherencia de curricular consensuada institucional. Responde a qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñarlo, qué evaluar, cómo hacerlo, cuándo evaluar. Y tiene que estar en correspondencia con los lineamientos curriculares vigentes, el proyecto educativo institucional, el PEI, y el contexto en el que está inserta la institución y la historia institucional. Hemos visto diferentes documentos curriculares en nuestro país que con el tiempo fue cambiando y como ya hemos dicho, al principio el currículum se le veía como una norma oficial escrita. Ahora vamos a desarrollar la primera perspectiva pedagógica. Esta idea supone un reconocimiento importante entre currículum escrito y, por otro lado, la práctica. Para entender el currículum veremos tres modalidades. El currículum, como cuerpo organizado de conocimiento, piensa los contenidos bajo la forma de un cuerpo organizado, científico, filosófico, moral y artístico. El currículum se centra en una lista de contenidos a enseñar. El documento escrito detalla los temas, hábitos y valores que serán transmitidos en cada nivel escolar. El currículum es una declaración de objeto de aprendizaje. Según Bobbitt, la escuela y el currículum tienen que dar respuesta eficiente a lo que la sociedad demanda. El currículum, plan integral de enseñanza. Ralph Tyler fue quien diseñó el esquema para tomar decisiones basada en 4 preguntas. Estas son las 4 preguntas que se utilizan para diseñar currículum. ¿Qué fines desea alcanzar en la escuela? ¿Qué tipo de experiencia puede ayudar con mayor probabilidad a alcanzar esos fines? ¿Cómo organizar en forma eficaz esa experiencia? ¿Cómo comprobar que los fines fueron alcanzados? Sobre la base de esquema de preguntas que hicimos, Tyler propuso un modelo, un sistema de planeamiento integral para el desarrollo del currículum mediante los siguientes pasos. Estudio de la fuente que orientan la acción pedagógica, sujeto de la educación, la vida exterior de la escuela, contenidos de las asignaturas, selección de objetivo, selección de experiencia, organización de experiencia y evaluación. Tyler propone un modelo científico para concretar el contenido a través de pasos fijos. Los planificadores de un currículum deben especificar los objetivos conductuales, diseñar experiencia y evaluar aprendizaje para determinar si la instrucción fue adecuada. Aquí el currículum define la sustancia de la educación, mientras que la misión de los docentes es desarrollar fiel y eficazmente
lo especificado por el diseño. Otro enfoque sobre el currículum es la de Taba, que lo define como el instrumento que expresa una toma de decisiones ordenada en la escuela. Si bien ambos autores proponen una visión más amplia del currículum y le dan un enfoque integrador, los puntos mencionados colocan al currículum como modelo de la práctica. La escuela nueva inicia una reacción a esta visión y los pedagogos definen que el currículum debe elaborar un modelo de práctica que se complemente centralmente en el niño. Entonces, introducen la noción de experiencia y para ello el currículum es el conjunto de experiencias planificadas y proporcionadas por la escuela para ayudar a los alumnos a conseguir en el mejor grado los objetivos de aprendizaje proyectados según sus capacidades. Dewey sostiene que la educación no es solo un proceso de saberes y valores, sino un proceso permanente de reconstrucción de los conocimientos y de los intereses del individuo. Un progresivo proceso de aplicación del mundo infantil. El currículum debe ser experimental y abierto a diversos fines sociales. Lo importante del currículum es la experiencia, la recreación de la cultura a partir de la vivencia infantil. La concepción del currículum como experiencia, desde la década de 1920 hubo cambios muy profundos en las concepciones pedagógicas. Mostró que había otras fuentes y otras formas para organizar la tarea escolar, reconocer la existencia de varias formas de influencia educadora que no siempre se formalizan en un plan o un modelo global. Se inicia de este modo un movimiento de expansión. El currículo incluye todo lo que el alumno aprende en la escuela y se debe prestar atención al hecho que los docentes enseñan más cosas de lo que se proponen y que los niños aprenden cosas distintas de aquellas que se les intenta enseñar. Empieza a ver que la realidad escolar siempre es mucho más compleja y conflictiva que lo que está definido por el modelo. La perspectiva sociológica analiza todos esos fenómenos difíciles de ver para los pedagogos. Bueno, mi compañera Delfina les hizo un resumen de lo que son los documentos curriculares. Pero volviendo a la historia, desde que la sociología comprobó que la escuela enseña siempre más y a veces otras cosas de lo que explícita y conscientemente se proponen los docentes y los redactores de estos lineamientos curriculares, a mediados de la década de 1970 surge en Gran Bretaña y en los Estados Unidos una nueva conceptualización para el currículum. Dice que el currículum es la expresión de una intención pedagógica abierta a los condicionamientos de la práctica escolar. Y esta visión es una segunda perspectiva pedagógica. Esta segunda perspectiva pedagógica ve al currículum como la expresión de una intención pedagógica abierta a los condicionamientos de la práctica escolar. Joseph Schaub, Elliot Eisner, Lawrence Steinhaus son algunos de los precursores de este movimiento, de este enfoque, llamado así, enfoque práctico. Ellos van a rechazar la división tajante entre currículum y práctica pedagógica y van a hacer una reconceptualización centrada en el profesor, que sienta las bases para un cambio radical en las concepciones pedagógicas del currículum. Este cambio centra la idea de que no es posible sostener propósitos educativos ni postular contenidos y procedimientos de enseñanza si no se consideran las condiciones que definen la práctica escolar de cada escuela. Ellos intentan definir una nueva forma de concebir la regulación
de las prácticas de enseñanza y se proponen mostrar que el campo del currículum está siempre abierto a debates. De este modo, el currículum se conceptualizó como un intento deliberado y explícito, pero abierto y flexible, por el medio del cual tratamos colectivamente de llevar a la práctica nuestras intenciones educativas. Es un proyecto global, integrado y flexible. El currículum, como modo de llevar a la práctica nuestras intenciones pedagógicas, supone un estudio de lo que sucede en las escuelas y se concreta como un proyecto que prescribe de manera flexible principios de acción y recomendaciones sobre qué enseñar, cómo, cuándo hacerlo. A diferencia de la concepción del modelo, esta no se expresa como un catálogo cerrado de procedimientos para la toma de decisiones o como un conjunto de objetivos de aprendizajes que determina lo que el alumno debe saber y hacer, sino que se postula como un proceso de diálogo institucional en permanente construcción. Se concibe a esta construcción como un arte. Es la precisión práctica de una filosofía y una metodología de trabajo que considera a los sujetos, docentes, padres, alumnos, como intérpretes activos de significados, capaces de comprender y modificar la red de relaciones sociales que lo vinculan entre sí en el proceso de enseñar y aprender. En esta perspectiva, el currículum es una idea respecto del modo de educar que opera colectivamente bajo una modalidad práctica, la cual se basa en 4 principios. Número 1. Lo que se hace en la escuela debe ser modificado gradualmente y no desde una perspectiva externa que intenta reemplazar lo que existe. Número 2. Los cambios deben hacerse desde una modalidad práctica y no por la aplicación de recetas supuestamente tomadas de alguna teoría científica. Número 3. El centro de la innovación no está puesto en el diseño de una propuesta correcta, científica, sino en el proceso social con el que se trata de modificar la realidad de la escuela. Y número 4, el programa práctico de reforma, o sea, el currículum, se basa en una sola cosa, la deliberación. Como ya dijimos, el debate. El currículum es un proceso de diálogo en y con la práctica, a partir de evidencias teóricas y empíricas de todo tipo. Bueno, después de este recorrido que nos invita a hacer Gilberts y Palamidesi por las diferentes concepciones de currículum, podemos sintetizar lo dicho afirmando que hay 2 grandes concepciones pedagógicas acerca del currículum. Una es el currículum como modelo y la otra el currículum como proceso. El currículum como modelo se confía en la capacidad operativa del diseño para transformarlo, que sucede en la escuela. Sería el currículum el modelo de la práctica, una idea predeterminada ya plasmada. Y el currículum como proceso lo piensa como una hipótesis de trabajo, en la que el desarrollo no es un proceso de implementación o de aplicación, sino un proceso de investigación y acción que promueve el intercambio de perspectivas. Ahora, para hablar de las perspectivas en torno a la noción del currículum, vamos a hacer un desarrollo del texto de Alicia de Alba, que se llama Currículum, Crisis, Mito y Perspectivas. La autora nos cuenta que se entiende por currículum a la síntesis de elementos culturales, que son el conocimiento, valores, costumbres, creencias y hábitos, que conforman una propuesta político-educativa, pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios. Vamos a hablar acerca del currículum como una propuesta político-educativa,
Es político-educativa si se encuentra asociada a los proyectos políticos sociales, sostenido por los diferentes grupos que impulsan y determinan este currículum. En cada momento de la historia, los diferentes tipos de educación han querido responder a lo que pedían los proyectos políticos sociales, acerca de los intereses, grupos y sectores sociales que piensan e impulsan una propuesta curricular. Los elementos que conforman y determinan el currículum se hacen a través de un proceso de lucha entre los diferentes grupos y sectores sociales que piensan en alguna propuesta curricular. En términos de Bourdieu, el currículum es un arbitrario cultural. Contiene diversas maneras, no solo elementos, del grupo dominante o hegemónico, también de otros grupos y sectores sociales. Vamos a hablar acerca de esos grupos que tienden a ser dominantes y hegemónicos y los que tienden a oponerse o a resistirse a tal dominación. Acerca de estos intereses que tienden a ser dominantes o hegemónicos y los que tienden a oponerse o resistirse a tal dominación, se refiere a este carácter del currículum en relación con la función social de la educación. Al respecto, se había venido afirmando que el currículum de la escuela actual funcionaba como reproductor del orden social imperante. Desde esta perspectiva, se privilegió en el análisis el carácter dominante o hegemónico del currículum en las sociedades modernas y se dejó de lado la posibilidad de la presencia y el desarrollo de elementos curriculares que se opusieran o resistieran a tal denominación. Con respecto a los mecanismos de negociación e imposición en la conformación y el desarrollo de una propuesta curricular, vemos al currículum en su conformación una lucha entre esos grupos y sectores que con diferentes intereses quieren seleccionar contenidos culturales que conformen al currículum. En el centro se observa un problema de poder. Cuando estos grupos y sectores tengan una relación equilibrada de fuerza, se irá viendo esa negociación y si se encuentra en una situación de menor fuerza será la imposición por aquel que tenga fuerza mayor. Con respecto a los aspectos estructurales formales y procesales prácticos de un currículum, uno de los problemas más importantes en cuanto a la compensación del campo curricular ha sido concebirlo solo a partir de sus aspectos estructurales formales. Quiero decir, de las disposiciones oficiales, de los planes y programas de estudio, de la organización jerárquica de la escuela, de las legislaciones que norman la vida escolar. El currículum no se constituye exclusivamente ni de manera prioritaria por sus aspectos estructurales formales. El desarrollo procesal práctico de un currículum es fundamental para comprender tanto su constitución determinante como su devenir en las instituciones escolares concretas. Las particularidades de cada barrio, región, estado se expresan con mayor fluidez y facilidad en los aspectos procesales prácticos que en los estructurales formales. Bueno, vamos a seguir trabajando con las perspectivas del currículum, dimensiones generales y particulares. En este campo del currículum hay dos tipos de dimensiones. Tenemos las generales y las particulares o específicas. Las dimensiones generales son aquellas que conforman y determinan cualquier currículum, y las particulares o específicas son aquellos aspectos que les son propios a un currículum. Dimensiones generales son las relaciones, interrelaciones y mediaciones que son de acuerdo al carácter social y político-educativo del currículum. Una forma analítico-conceptual de poder concebirlas es la siguiente. La dimensión social amplia, que es lo cultural, la política, lo social, la economía y la ideología, la dimensión institucional y la dimensión didáctico-áulica. Dimensión social amplia, conjunto de multideterminaciones que conforman la totalidad social en donde los procesos educativos son parte de la misma. En lo cultural está presente lo que es social, político, económico e ideológico. Del mismo modo que en lo político se advierte lo que es cultural, lo económico y demás. De ahí que esta perspectiva social amplia sea comprendida y trabajada a través de diversos aspectos de la realidad que conforman distintas perspectivas teóricas
en el contexto de un plano epistemológico general en el cual esta categoría de totalidad es fundamental. Dimensión cultural. Los humanos somos productores y reproductores de cultura. El niño ya nace en un contexto cultural determinado y la visión inicial del mundo que va construyendo en su propia subjetividad corresponde a tal contexto cultural. Las investigaciones educativas que han partido de una óptica cultural han realizado numerosos aportes en cuanto a la comprensión de lo cultural en los procesos educativos y los procesos sociales en general. En esta línea es importante retomar esta noción del contacto cultural, en donde se concibe a este como un proceso histórico y social, caracterizado por ser conflictivo, desigual y productivo. Dimensión política. Todo proyecto educativo es un proyecto político en la medida en que implica una práctica humana, una praxis, o sea, una acción con sentido dirigida hacia determinados fines sociales. La educación es una parte neurálgica del tejido social, por tanto, estos diversos sujetos y sectores sociales se van a encontrar interesados en esta y luchan porque la educación, específicamente en aquellos proyectos de su interés, sea congruente con su proyecto político. Dimensión social. Se sostiene en este trabajo la siguiente tesis. El carácter que adquiere la función social de la educación está vinculada con el o los proyectos socioculturales y político-económicos desarrollados en el seno de la sociedad, tanto en los momentos de constitución como en el de su consolidación, desarrollo y transformación. Perspectiva ideológica. La podemos comprender a la ideología como un conjunto de ideas acerca de lo que es el mundo y la sociedad. También responden a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social en un contexto social dado, y también que guían y justifican un comportamiento práctico de los hombres acorde con sus intereses, aspiraciones o ideales. En esta justificación misma del currículum se encuentran los elementos ideológicos, que son la parte central del motor de dicho currículum. Dimensión institucional. Este espacio privilegiado del currículum, toda vez que es la institución educativa donde se concreta esta síntesis de elementos culturales que son los conocimientos, valores, creencias, hábitos y actitudes que conforman una determinada propuesta académico-política. La organización de tiempos y espacios, el manejo de contenido, la dinámica particular de relaciones y de trabajo, la jerarquía escolar, la burocracia en la institución escolar, la certificación y demás, son algunos de los tópicos más significativos en la dimensión institucional del currículum. Dimensión didáctico-áulica. Como ya sabemos, es el espacio de encuentro, de desarrollo y de concreción cotidiana de una propuesta curricular entre los alumnos y profesores. En ella son los problemas fundamentales: la relación maestro-alumno, la relación con el contenido, el proceso grupal, el problema de evaluación del aprendizaje y el programa escolar. Dimensiones particulares o específicas. Son aquellos aspectos que le son propios a un determinado currículum y no a otros. En su relación con las dimensiones generales, las particulares o específicas determinan las características esenciales de un currículo. Estas dimensiones se refieren al nivel educativo, al tipo de educación, a la población a la que va dirigida el currículum y demás. Acerca del carácter histórico y no mecánico y lineal del devenir de las currícula en las instituciones sociales educativas. Aquí se alude a la complejidad misma de la práctica, la cual no se puede entender como aplicación de lo estructural formal, en la medida en que tiene sus propias particularidades. El carácter histórico es el devenir curricular. Niveles de significación. Construcciones conceptuales que permiten pensar en el tipo de significaciones constitutivas de la síntesis de contenidos culturales que determinan a un currículum, así como de aquellas que se van generando en su devenir histórico-social. Estas significaciones pueden ser implícitas o explícitas, directas, indirectas, manifiestas o latentes.